Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecido mi hermano, el día de hoy quiero comenzar creo que van a ser 2 videos, quizás 3, que tienen que ver con la manera en que, por ejemplo, los que hemos sido ministros dentro de estas denominaciones, los concilios nos obligan a hacer. No he visto todavía un video que trate ese tema. Quiero empezar por lo que nos obligan a confesar. Y yo, en mi vida de cristiano, he pasado por las iglesias bautistas, por los defensores de la fe, que son cuasi pentecostales. Eran bastante estrictos antes cuando yo llegué a Massachusetts. Pasé por las iglesias Asambleas de Dios y estudié con ellos. Pasé por el Instituto de la Universidad Teológica del Caribe y me gradué con ellos. Y pasé por los estudios, cursé estudios con la Iglesia del Nazareno y me gradué también con ellos. Y hay ciertas cosas que en mi experiencia, yo no voy a hablar de la experiencia de nadie más, de mi experiencia, en mi experiencia son cosas que deberían cambiar estas denominaciones porque atentan no solamente contra la verdad del Evangelio, sino que atentan contra la integridad de la persona. Y les voy a decir por qué. Vamos a empezar con la Asamblea de Dios, que fue el primer lugar donde yo estudié formalmente para prepararme para ser ministro. Y las iglesias de Asambleas de Dios te obligan a creer una cosa que es completamente antibíblica y te obligan a confesarla, y de otra manera también te obligan a negar. La doctrina que ellos enseñan es que hablar en lenguas es la manifestación de que el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, la manifestación de que el Espíritu Santo vive en ti no es el fruto, sino que es el hablar en lengua. Cuando la Biblia dice, por su fruto, le conocerás. O sea, entonces Jesús dijo, y la Biblia dice que lo gritó, dijo, todo aquel que tenga sed venga a mí, porque aquel que cree en mí, aunque, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice, esto dijo del Espíritu del Espíritu que recibirían los que creyeren. Y estoy parafraseando. Entonces las Asambleas de Dios te obligan a ti a decir que las lenguas son la manifestación de hablar en lengua, es la señal de que tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, lo cual eso no lo dice en ningún lado la Biblia. Ellos están basándose en Hechos capítulo 2, en que las personas cuando recibieron el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo a morar dentro del creyente, hablaron lenguas. Pero el problema es que las lenguas que hablaron en el capítulo 2 de Hechos eran lenguas que entendían otras personas. No era una cosa para hablarla, cosas que nadie entendiera, sino que era algo que se supone que la persona que está oyendo lo entienda. Escuché una teoría de uno de estos apóstoles fatulos, y voy a poner por aquí la imagen del apóstol fatulo, que decía que el milagro no fue que yo hablara en lengua, en contra de lo que dice la Biblia, sino que las personas que estaban oyendo lo oían en su idioma. O sea, que no era que ellos estaban hablando una lengua, un lenguaje, un idioma, sino que ellos estaban hablando la garambeta que ellos hablan, y que el milagro está en que cada uno lo oía en su propio idioma. Eso no es lo que dice la Biblia. Usted ve hasta dónde nos lleva este montón de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. El bautismo en el Espíritu Santo, que es en lo que ellos se basan para decir que el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas distintas. El bautismo del Espíritu Santo no hay tal cosa como un segundo toque. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo hemos sido bautizados en Cristo y que tenemos ya la unción del Santo. En ese sentido, no necesitamos nada más. O sea, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y como vino a ser morada en nosotros, ya fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo.
No hay tal cosa como necesitar una segunda toque, el tercer toque. No, no. Ya tenemos la unción del Santo y no, la Biblia dice que no nos hace falta nada más. Entonces, si tú eres un ministro de las asambleas de Dios o de las iglesias de Dios, que es de donde viene la Mission Board, que llaman en algunos lugares, te obligan a que tú tienes que creer eso en contra de tus propias convicciones. Si tú eres una persona que ha estudiado la Biblia un poquito, tú te vas a dar cuenta de que esa declaración que dice el hablar en lengua es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en el creyente es falsa. No todo el mundo habla lengua. Es más, en el Antiguo Testamento no, en la iglesia primitiva no todo el mundo hablaba lenguas. Entonces, ¿no tenían el Espíritu? ¿En qué quedamos? Entonces, yo creo que tienen que cambiar eso porque me parece que atenta contra la misma integridad de la persona, porque si la persona quiere ser íntegra, pues entonces no puede ser íntegro porque está obligado a decir algo que no cree o que no ha experimentado. Por ejemplo, si una persona va allí a llenar palabras credenciales y tienes que creer que el hablar en lengua, como ellos lo entienden, es la manifestación del Espíritu Santo en ti o de la presencia del Espíritu Santo en ti, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Te toca fingirlo, que es lo que hacen un montón de gente. Ellos fingen tener el Espíritu Santo porque eso te da el estatus de ser una persona llena del Espíritu. Usted ve, así que a mí me pasó, y yo lo digo por experiencia propia, tenía que por obligación llenar los papeles y creer que el Espíritu Santo, que la manifestación de hablar en lenguas era la evidencia del Espíritu Santo viviendo dentro de una persona en contra de cualquier argumento bíblico. Entonces, por eso es que vemos tantos ministros que están invitando a la gente que vengan a pasar al frente para recibir ese supuesto don, ese supuesto coso que le da uno. Yo lo experimenté, yo le estoy hablando de primera mano. En día de Pentecostés, que dicho sea de paso, era un día de Pentecostés que se estaba celebrando en la iglesia, me invitaron a pasar al frente para que hablaran. Todo el que quiera hablar lengua, venga. Todo el mundo terminó hablando lengua. ¿Entiendes? Es algo que en tu cabeza te va trabajando porque tú quieres ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Pero si no tienes esa llenura, si no tienes esa manifestación, pues entonces quiere decir que no tienes el Espíritu Santo. Muy mal. Así que nada, te lo dejo para que la pienses. Si tú tienes un pastor que dice que la manifestación del hablar en lengua es la evidencia de que una persona vive llena del Espíritu Santo, pregúntale a tu pastor con mucho respeto, pregúntale qué pasa si una persona se convierte genuinamente y no habla lenguas. Te tiene que por lógica decir que no tiene el Espíritu Santo. Y si te dice que una persona que genuinamente se convirtió al Evangelio de Jesucristo y porque no hable lenguas no tiene el Espíritu Santo, ese sería un buen momento para que te vayas de la iglesia y te busques una iglesia que te enseñe mejor. Nada, ahí te la dejo para que la pienses.